la obediencia. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que Dios reclama desde el Génesis hasta el Apocalipsis es obediencia. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, la obediencia es una ley de Dios, pero es inmutable, no cambia durante toda la Biblia. Está presente en toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La obediencia es una ley inmutable que no varía, no cambia, no es de la gracia, no es de la dispensación patriarcal, no es de la dispensación de la inocencia, no es de la dispensación del gobierno de Dios, no es de la dispensación de la obra, ni de la gracia, ni de la ley, ni tampoco de la dispensación del milenio, sino que es una ley inmutable y está presente en toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis capítulo 3 versículo 11 dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahí tenemos al primer desobediente, llamado Adán. Lo único que Dios le exige al hombre para permanecer en el paraíso para siempre es la obediencia, no la santidad ni el amor, sino la obediencia, que es lo que a la final encierra todo. En la vida del hombre, la obediencia lo es todo para estar bien con Dios. 1 Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y en el último libro de la Biblia encontramos también lo que Dios dice sobre la obediencia. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Entonces también podemos ver lo que dice Apocalipsis 22:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Ven? ¿A quién le hace guerra el diablo? A los que guardan los mandamientos de Dios. El diablo no le hace guerra a los desobedientes, porque el que es desobediente es hijo del diablo. Así de sencillo. Dice la Biblia claramente en Apocalipsis capítulo 4 versos 14-12, dice: aquí está la presencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que solo la obediencia da acceso al árbol de la vida y al favor de Dios. Miremos cómo en Génesis la desobediencia nos cerró el paso al árbol de la vida. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense ustedes si el hombre desobedeció, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, entró el pecado al mundo y por lo tanto también entró la muerte al mundo. Ahora imagínense ustedes si el hombre fuera comido también del árbol de la vida y aún siendo un hombre pecador tuviese vida eterna, es decir, no muriera nunca aquí en la tierra. Imagínense usted nada más tener a un Hitler vivo todavía reinando, Hitler junto con Mussolini, y según lo que nos cuenta la historia, todo ese poco de hombres perversos y malignos que existieron en la historia, el mismo Nerón en la Biblia. Pues imagínate tú te puedes imaginar qué caos tan grande sería si Dios no cierra el paso para que el hombre coma también del árbol de la vida en el momento que cae en pecado en el huerto del Edén. Fuese una catástrofe incalculable. En Génesis 3:22 dice que la desobediencia de Adán nos cerró entonces el paso al árbol de la vida. Pero en Apocalipsis 22:14 dice que la obediencia de Jesucristo nos abrió el paso al árbol de la vida nuevamente. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia los muchos serán
constituidos justos. Así que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló y fue obediente. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También podemos leer en Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La obediencia es el secreto, mi hermano querido. La obediencia es el secreto para tener paz con Dios y para recibir la bendición de Dios en la tierra. Dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y usted va a escuchar esa palabra, obedece, 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 obedece. Todavía Jesús te lo dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. No, yo amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Tú eres un desobediente, aunque eres un cristiano. No deja de ser cristiano, pero eres un cristiano desobediente. ¿Ah? Yo sé que es duro, pero bueno. Toda la rendición de Cristo consiste en restaurar la obediencia del hombre hacia Dios. Desde el paraíso a la cruz y desde la cruz al cielo, lo que Dios pide es obediencia. Veamos a Noé, que es el nuevo padre de la raza humana. Y encontramos cuando en la Biblia hay 3 partes escritas donde dice que Noé obedeció. En Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En Génesis 7:5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis capítulo 7 versículo 9 dice, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. También podemos ver en la vida de Abraham, en Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La obediencia, mi hermano, está el secreto. Hay gente que te dice, ora bastante. Hay otros que te dicen que necesitas mucho amor. Otros que te dicen, necesitas mucha santidad. Pero la Biblia nos revela que lo que necesitamos es obediencia. Y ahí está encerrado todo. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que debemos aprender a amar al prójimo. Entonces es obediencia, tienes que obedecerlo. No es nada más que tú seas puro amor. Tú puedes ser una mata de amor, tú puedes ser una mata de corazones. Pero si tú eres un desobediente en todo el resto de las áreas de tu vida, lamentablemente tú no tienes vida con Dios. Eres un medio obediente y eso no vale. Mira lo que dice la Biblia. En Génesis 22:16, Dios bendijo a Abraham por su obediencia. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Dice que por cuanto obedeciste a mi voz. La voz de Dios está ¿dónde? En la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú obedeces a lo que está escrito, porque lo que está escrito, escrito está, déjame decirte que vas a conseguir, vas a hallar gracia y favor delante de los ojos de Dios. Amén. Isaac, el hijo de Abraham, dice la Biblia en Génesis 26:3-5, dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice el verso 5, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La obediencia es el secreto para el éxito y la bendición de Dios en nuestra vida. La única manera que nosotros podamos ser de bendición para el mundo es que nosotros seamos obedientes. Amén. Que tu voluntad esté totalmente rendida a la voluntad de Dios. Veamos lo que le dijo Dios a Moisés también y a su pueblo. Éxodo 19:5 dice, ahora pues,
si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está clarito. Por la obediencia a Dios es posible ser pueblo de Dios. Por la obediencia a Dios. No hay nada más claro en la Biblia que la obediencia trae la bendición y el favor de Dios, y que la desobediencia trae maldición y trae muerte. Deuteronomio 11:26 dice al 28: he aquí que yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahí está el secreto. Si tú obedeces a Dios, tú vas a tener bendición. Si tú desobedeces, tú vas a tener maldición. Es triste y lamentable. Es triste y lamentable, pero esta es una verdad escritural. Está en la Biblia y así mismo es. Así que tenga cuidado de orar por una bendición sin tener obediencia, porque lo que estará haciendo es perder su tiempo. Así de sencillo. Fájese a orar todo lo que usted quiera. Clame duro, ayune, vigile. Haga todo lo que usted quiera, pero si usted es un desobediente, usted no va a recibir nada. Lo que va a recibir es lucha para su carne. Se va en lucha más. ¡Ay! Tanto que oro, ¡ay! Tanto que ayuno, ¡ay! Y nada. Porque usted es un desobediente. Así de sencillo. Tratemos de evitar lo más que podamos ser desobedientes. Tratemos. No es fácil. Porque sabemos que vivimos en un cuerpo de naturaleza desobediente, de naturaleza caída, de naturaleza adámica. Pero lucha, clama, háblale a Dios, porque su Santo Espíritu vive en ti y Él te va a ayudar y te va a guiar a toda verdad. Amén. Aprende a ser sensible a la guianza del Espíritu. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes a su voluntad y que su Espíritu nos guíe a toda verdad. Así que en la historia, por lo menos del rey Saúl, vemos lo que es no obedecer completamente a Dios, sino obedecer a medias. 1 Samuel 10:8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero Saúl desobedeció y no esperó, y hizo él mismo el holocausto sin que Samuel estuviera presente. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahí tienes un problema, la desobediencia. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, Dios no honrará a la persona que no es obediente. Recuérdese de eso. Dios no va a honrar a la persona que no es obediente. A Saúl se le dio una segunda oportunidad y también desobedeció. 1 Samuel 15:3 dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Pero Saúl volvió a desobedecer. 1 Samuel 15:9 al 11 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es decir, cuando tú no obedeces a Dios, tú estás en contra de la voluntad de Dios. Te estás volviendo en contra de Dios según lo que relata esta escritura. Y Saúl era tan falso que dice la Biblia en 1 Samuel 15:13, dice: vino pues Samuel a Saúl
Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. ¿Ah? Así hay evangélicos desobedientes pero falsos, que cuando te ven te dicen, Dios te bendiga, hermano querido. Esto pasa, está en la Biblia. Y Samuel entonces dijo, pues, he cumplido, dijo Saúl, la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo entonces, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Y Samuel le respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he decidido y he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Entonces Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué? Por desobedecer. Entonces aquí tenemos Biblia. 1 Samuel 15, 22 y 23 dice, y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, este es un triste ejemplo de obediencia, la del rey Saúl, que en parte cumple con lo que Dios pide y en parte no cumple con lo que Dios manda. ¿Ok? Y solo la obediencia de todo corazón hasta el más mínimo detalle es la que satisface a nuestro Señor Jesucristo. Porque Deuteronomio 28:1 dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Bendito serás en todo lo que hagas. Pero yo veo evangélicos que tienen una vida contraria totalmente a lo que dice esto. ¿Por qué? Si están benditos, tú le preguntas, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria, hermano. Pero no tienes trabajo, no tienes comida, estás sufriendo con una enfermedad y no tienes ni para comprarte los medicamentos, ni siquiera para pagar un médico, clamas y oras a Dios y no te sanas. ¿Por qué? Porque hay algo que está aconteciendo. Si Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse, Dios dice y Dios cumple, porque entonces muchos cristianos están viviendo una vida al revés, por culpa de la desobediencia. Yo estoy de acuerdo con que tú cuando estás comenzando, que estás nuevo, pasas cosas porque desconoces y no sabes. La Biblia dice de todas maneras que Dios no tendrá al culpable por inocente. Estás pasando trabajo porque de verdad estás pasando un proceso para aprender. Pero cuando ya tú tienes 30 y 40 años en el Evangelio y continúas con este tipo de situación, tú tienes que hacer un alto y preguntarte, ¿qué está pasando con mi vida espiritual? Si yo veo que lo que la Biblia dice en mi vida no se cumple, pero es nada. La Biblia dice que serás deseado por todo el mundo y nadie quiere andar contigo. Nadie se quiere juntar contigo porque juntarse contigo es un problema. Juntarse contigo es chocar. ¿Por qué pasa eso, mi hermano querido? Aquí está la respuesta, porque estamos en desobediencia. Porque si Dios dijo que va a acontecer que si oyes atentamente la voz de Jehová para guardar todos sus mandamientos y los cumple, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás tú en la entrada, en la salida, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. No tienes que estar corriendo por el monte para irte por el Darién, para ir a Estados Unidos a ver si consigues algo para comer, para mandarle a tu familia. Porque Dios prometió que te iba a bendecir. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que tú te vayas a Estados Unidos si Dios te manda, pero no a lo loco, porque yo vi hasta unos evangélicos ahí llorando en estos días en TikTok. Estaban llorando porque eran cristianos, se fueron por el Darién y las violaron a las esposas, a los hermanitos. Y él decía, gloria a Dios, violaron a mi esposa. Y la esposa llorando, nosotros somos cristianos. Si eres cristiano, ¿por qué te tienen que estar violando en el monte? Porque tú estás siendo desobediente, porque Dios no te mandó para allá. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Entonces, ¿cómo es posible que Dios te va a mandar para Estados Unidos por el Darién y de paso te van a violar y te van a asaltar y te van a secuestrar y si no te matan? Hermano, la desobediencia es un problema que todos nosotros como seres humanos hemos venido practicando.
pero vamos a tratar, vamos a intentar, clámale a Dios, porque yo sé que nosotros somos incapaces, los seres humanos todos somos incapaces, porque hasta para llegar a los pies de Cristo tiene que Dios traerte. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6 versículos 44 y 45, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea, si Dios no te trae a los pies de Cristo, tú no puedes llegar. Yo entiendo de eso, ¿ok? Entonces tú clámale a Dios y háblale a Dios y dile, Señor, ayúdame, yo quiero ser obediente. Aunque sea en lo más mínimo, por lo menos yo soy un 20% obediente y un 80% desobediente. Vamos a aumentar esa cifra de porcentaje. Vamos a disminuir la desobediencia a un 40% y la obediencia a un 60%. Hasta que Dios nos siga ayudando. Para ver hasta dónde podemos. Para ver si tenemos un poquito de equilibrio y podemos respirar y vivir una vida en paz. Amén. En paz. Los predicadores mismos que no tienen revelación, porque sufren, están tan llenos de ira y de amargura, que lo que hacen es empezar a inventar profecías de sueños locos y que Dios le dijo que juicio viene para Venezuela. Yo le estaba explicando a ustedes que eso es falso, eso es mentira, porque la Biblia dice claramente que Dios mismo, en la ley patriarcal, en la dispensación patriarcal, se le presentó a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo, pero Señor, destruirá aunque sea si hay 30 justos. Y Dios dijo, bueno, si hay 30 justos, no. Si hay 20, pues. Bueno, si hay 20 no la destruye. Bueno, si hay 10, él fue bajando porque sabía que la cosa estaba difícil. Era un tiempo de pecado fuerte y una ciudad de pecado. Pero déjame decirte que Dios dijo que si habían al menos 5 no la destruiría. Bueno, en Venezuela hay más de 5 personas que son justas, y no justas por su propia justicia, sino que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo dice Romanos 5:1. Entonces, ¿qué sucede con esto? Me vas a decir tú que Dios va a venir a destruir a Venezuela, habiendo Él justificado por medio de la sangre del Cordero de su Hijo Jesús a cada uno de nosotros, los que estamos adorando, alabando y glorificando su nombre. Entonces, para Venezuela no viene ningún juicio, hermano, no estamos en el tiempo de los juicios. El tiempo de los juicios vendrá, esa es otra dispensación. Cuando Cristo venga, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 11 al 15, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Pero no es el tiempo, estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, la sexta dispensación de Dios para con el hombre, amén. Así que hay tiempo simplemente de arrepentirnos, tiempo de que Dios nos ayude a llegar y a obedecer a su palabra y tratar de hacer su voluntad. Dice también la Biblia con respecto a la desobediencia en Deuteronomio 28:15, pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Serás maldito en tu entrada y maldito en tu salida. ¿Qué es lo opuesto a la bendición? ¿Qué es lo opuesto a la bendición? La maldición. ¿Y qué es la maldición? No alcanzar ni recibir la bendición. ¿Qué recibe la persona que no está en bendición? Todo lo opuesto a la bendición. ¿Qué dice la bendición? Serás bendito en tu entrada y en tu salida, tendrás abundancia de todo, tendrás paz, serás tierra deseada. Y si tú no tienes nada, si tú no eres tierra deseada porque nadie quiere ni andar contigo, significa que estás opuesto a la bendición, es una maldición. Aunque la Biblia dice que somos benditos, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Allí dice claramente espiritual. Somos benditos espiritualmente. Pero en la tierra estamos benditos. Estamos benditos físicamente, económicamente. No, porque lo que estás enfermo, ¿tú crees que esa enfermedad es una bendición? Económicamente no tiene ni siquiera la culpa. No tiene ni para comprar nada, ni en el mercado, ni lo básico. ¿Qué es eso? ¿Una bendición? ¿Por qué tienes eso encima? Porque has desobedecido en muchas áreas de tu vida. Tal vez le obedeces en alguna, como dijo Saúl, pero yo obedecí, nosotros fuimos, pero a ti te dijeron que fueras y acabaras con todo y no te trajeras nada. Pero nosotros fuimos, pero bueno, lo que pasa es que habían unas vacas gordas. Te dijo que no y es no. ¿Qué pasa con nosotros? Amalek. ¿Qué significa Amalek? Espiritualmente hablando, la carne. Cuando Dios te dice que destruyas todo, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hay personas que no matan en lo terrenal, cosas que les gustan. Yo estaba viendo una pastora que está haciendo viral ahorita, una pastora de República Dominicana. Fíjate tú, para que tú hasta dónde llega la sinvergüenzura de muchos creyentes. Incluso toman los medios de comunicación para enseñar. ¿Qué vas a enseñar? Tienes que aprender primero para poder enseñar. Ella critica a las mujeres que se pasan una pintura de labio por la boca.
la critica, para el infierno, yo la escuchaba. Ahora salió diciendo que ella le hace sexo oral a su esposo y que cuando su esposo se despierta en la mañana, su esposo se despierta en el cielo. Entonces, una pintura de labio es pecado, pero el pene de su esposo no es pecado. Entonces, esas son locuras, hermano, esa es desobediencia. ¿Qué pasa con esa señora? Esa señora que dice ser pastora, entonces, ¿qué sucede? Que hace lo malo delante de Dios. Incluso ya es tan malo que las cosas, dice la Biblia, que no hay nada oculto que no haya ser manifestado. Cuando tu vida espiritual está arruinada, tú la vas a expresar en cualquier momento. Se le sale una rueda a la carreta sin tú darte cuenta. Estos medios de comunicación son un arma de dos filos. O yo puedo estar predicando la palabra correcta como es, pero si yo me echo una descuidadita, cuando tú vienes a ver, te vas a dar cuenta por mi fruto, que cuando empiece a hablar cosas, no son cosas conforme a la palabra, sino cosas locas. Y esta señora, hablando lo que era, dice que entonces eso no es pecado porque ella lleva a su marido al cielo. Imagínate, lo lleva al cielo antes de que se arrepientan y que venga Cristo. Eso es una locura. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace esa señora que estamos hablando? Esa señora lo que hizo fue matan lo que Dios dijo, de la carne lo que le conviene, pero lo que le gusta no. Así son mucha gente. Algunos tal vez no estarán practicando el sexo oral, han matado esa área en su vida como Dios mandó, pero también tienen falta de perdón, no han perdonado a otros. Cuando Dios dice que no paguéis mal por mal, antes haz bien al que te haga mal, es un mandato, tú tienes que obedecerlo. Aunque no te guste, aunque te duela, porque el que te ensucia no te limpia, porque que lo que te hicieron fue muy malo, tú tienes que aprender a perdonar, porque tú tienes que obedecerle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, después de Deuteronomio, el libro que más menciona la palabra obediencia es Jeremías. ¿Ve? Y Dios resume todo esto con el trato de los padres de Israel en una sola palabra. Jeremías capítulo 7, versos 22 y 23 dice: no hablé a vosotros, padres, de holocausto ni de sacrificio. O sea que Dios no le habló nada de holocausto ni de sacrificio. Pero esto les mandé diciendo: obedeced a mi voz y seré vuestro Dios. Eso es todo lo que Dios pide. Que le obedezca, hermano, y lo puedes ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una ley inmutable, esa no varía. Esa no me puedes tú venir a echar el cuento. No, que eso era en la ley. No, que eso lo dijo Pablo. No, que eso lo dijo Pedro. Hermano, eso está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo dijo Dios. Obedece. Amén. Obedece. Ojalá que nosotros aprendiéramos que no hay otro camino para que Dios sea nuestro Dios, sino la obediencia. Amén. Veamos qué dice el Nuevo Testamento también acerca de la obediencia. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y él, estando aquí ya en la tierra, en espíritu, cuerpo y alma, confesó a los hombres lo siguiente. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Jesús fue obediente hasta en todo lo que hizo, amén, y en todo lo que padeció hasta la muerte. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, si analizamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Él quiere que todos sus discípulos muestren obediencia. La misma obediencia que Él mostró durante todo su ministerio, desde el principio hasta el fin. La obediencia es la esencia misma de la salvación. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. La obediencia es la esencia de la salvación para todo aquel que quiere ver cara a cara y vivir para siempre en la presencia de Dios. Así que Jesús reveló el carácter espiritual de la verdadera obediencia, nacida del amor e inspirada por Él, y que también abre el camino hacia el amor de Dios. Así que
Amados hermanos, guarda en tu corazón las maravillosas palabras del Señor Jesús en relación con la obediencia. Juan capítulo 14, verso 15, 18, 21 y 23. Repito, Juan 14, 15, 18, 21 y 23. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nuestro Padre no nos dejará huérfanos, sino que vendría a nosotros y ya vino. ¿Cómo vino? Como Espíritu. Gálatas 2:20, mas no vivo yo, ¿vive quién? Vive Cristo, Cristo en mí. Amén. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que muchas veces pensamos más en estudiar la palabra, muchas veces pensamos más en orar, muchas veces pensamos más en tantas cosas, pero la verdad es que el secreto del éxito y la bendición de Dios está solamente en la obediencia. La obediencia encierra todo. Amén. Juan capítulo 15, versículo 9 y 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La única manera de permanecer en el amor divino es guardar sus mandamientos, es decir, siendo obediente a lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Hechos 5:32, el apóstol Pablo entendió esta verdad. El apóstol Pablo, un hombre que, si nosotros vemos la Biblia, antes de la llegada del Espíritu Santo, él era un hombre rebelde, un hombre compulsivo, un hombre iracundo. Bueno, cuando iban a llevar a Jesús preso, ¿qué pasó? Él no sacó una espada y le cortó una oreja a uno de los soldados que iba a llevar preso al maestro. Pedro era un hombre iracundo, compulsivo, flemático, pero resulta que cuando el Espíritu Santo vino a él, si tú tienes el Espíritu Santo, yo creo que ya tú debes de estar ahora como Pedro, calmadito y siendo obediente, porque ahora el apóstol Pedro dice en Hechos 5:32, y vosotros sois testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. No es para todo el mundo, hermano. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces habla de la obediencia, obediencia a Dios, obediencia a nuestro Creador. El apóstol Pablo también entendió y explicó la verdad de la obediencia en Romanos, en el primer y en el último capítulo de Romanos. Ejemplo, Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y Romanos 16:26 dice: pero que ha sido manifestada ahora, y que las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan. Amén. Romanos 15:18 también dice: porque no osaría haber hablado sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces la Biblia nos enseña que la obediencia nos hace esclavos, si del pecado para muerte o si de la justicia para vida. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, le soy esclavo a aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Amén. Así que la desobediencia en Adán y en nosotros fue lo único que produjo la muerte. La desobediencia en Adán y en nosotros produjo la muerte. Pero la obediencia en Cristo y en nosotros es lo único que el Evangelio da a conocer como la vida, mi hermano. Si tú eres obediente como Cristo fue obediente, y Él te dice claramente: si me amas, guarda mis mandamientos, entonces vas a tener bendición. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces hay que poner en práctica la obediencia y no solo ser oidores de la palabra. Hay gente que quiere bendición. Mira, si tú eres un inconverso, tú eres un mundano, eres un impío, y Dios te bendice, porque a ti te alcanza su gracia y su misericordia. Pero cuando ya tú eres un creyente y eres desobediente, déjame decirte que al que más se le da, más se le demanda. Para ti hay más castigo, porque tú, conociendo la verdad, no la has tomado en cuenta, ni la has respetado, ni has obedecido, sino que no le das importancia, lo tienes como cualquier cosa. Y al tenerlo como cualquier cosa, después estás llorando y levantando tus manos diciendo: Señor, me bendíceme. La disciplina es más grande para ti porque tú eres su hijo. Y la Biblia dice que Dios, a quien ama, y por amor a ti, porque Dios te ama, te disciplina y te castiga hasta que tú logres entender. Eso es lo que Dios quiere. Si no entiendes, vas a morir en el desierto. Si serás salvo, no lo sé, pero lo único que te digo es que vas a morir en el desierto de tu vida, porque los israelitas, Dios les prometió 40 días para entrar a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel, donde iban a tener todo en abundancia, iban a comer pan sin escasez. Pero a ellos se les demoró 40 años por desobedientes. Y por desobedientes muchos murieron en el desierto, nunca consiguieron nada. Así hoy hay día muchos evangélicos que Dios les ha prometido entrar en el reposo del Señor. Si obedecieren, bendito serás en tu salida, en tu entrada, y bendito serás en todo lo que emprendas, serás hasta una tierra deseada. Muchos desearán estar contigo. Pero cuando tú no recibes eso, muchos no reciben eso, sino que por desobediente mueren en el desierto de su vida. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Y tú lo ves desde que creyeron hasta que murieron. Fueron creyentes 60 años y nunca tuvieron nada. Y entonces los demás evangelios dicen: viste, si aquel hermano que era tan santificado sea su nombre, no recibió nada, que voy a estar recibiendo yo. Porque ese hermano tenía una apariencia de piedad. Muchos andan, como ya yo les dije, una faldota, como la pastora esa que te estoy diciendo que está viral. Y lo cuento porque está viral. Eso lo sabe todo el mundo, mucha gente lo ha visto. ¿Cómo va a decir esas cosas que ella lleva a su esposo al cielo haciéndole sexo oral? Es una señora desobediente, pero entonces se mete y critica a las mujeres que se pintan los labios. O sea, pasarse una pintura de labios por la boca te condena y te lleva al infierno. Pero pasarse el miembro de su esposo por la boca no lo condena. Señor, reprenda al diablo, hermano. Son gente desobediente y eso brota. No hay nada oculto. Y en las redes sociales, Dios nos libre, pero en las redes sociales, cuando tú hablas algo, eso queda grabado. Y más adelante la gente te recuerda: mira lo que tú dijiste, para que no me vengas con cuento ahora. Así que, mi amado hermano, tratemos de obedecer y predicar la palabra de Dios, como lo dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Y también Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice: nadie piense más de lo que está escrito, no sea que se envanezcan unos contra otros. Hable Biblia, hable Biblia. Aquí dice claramente que hay que poner en práctica la obediencia. ¿Ok? Y no solo ser oidores olvidadizos, porque algunos dicen: bueno, que yo soy obediente, yo soy cristiano, yo voy para el culto. Eso no te hace a ti una persona obediente. ¿Ok? Porque ahí tenemos el caso de la obediencia chucuta del rey Saúl, que él era un hombre que hacía y obedecía, pero a media. Y a Dios no le agrada a media. O obedeces y te entregas completo, porque dice la Biblia que debes presentar tu cuerpo como sacrificio santo, agradable y perfecto delante de Dios. Y cuando Dios le da una ofrenda, un sacrificio, no puede ser la mitad. No era la mitad del ganado la que le llevaban, la mitad del toro, la mitad del cordero, la mitad. No, le llevaban completo. Así que si tú te vas a presentar ante Dios como ofrenda agradable, como sacrificio santo y vivo, vas a poner tu cuerpo delante de la presencia de Dios, déjame decirte que es completo y no a media. Porque si no, no estás haciendo nada. Así que no te engañes. Santiago 1:22 dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y Santiago capítulo 2, versículo 21-22 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ah? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Verso 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Aquí hay mucha gente que se confunde con este texto y los textos del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 9, que dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y creen que hay un choque entre Pablo y Santiago. Eso es totalmente falso, sino que no saben entender las escrituras. Juan capítulo 3 verso 36 dice: el que cree u obedece, que es la misma palabra, al Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer u obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En griego la palabra creer es pisteu, que es lo mismo que confiar, obedecer. Eso lo puede conseguir en el diccionario Strong 4100. La fe y la obediencia van de la mano. Si yo le creo a una persona, yo voy a hacer lo que esa persona diga, porque yo creo en ella. Y me dijo esto, por lo menos si tú vas a echar gasolina y te dice, en la bomba te están echando, un ejemplo. Pero si tú sabes que es una persona a quien tú le preguntaste porque tú tienes confianza con él y le crees y sabes que esa persona es honesta, tú le crees, tú vas a hacer lo que él te dijo, tú vas a ir para la bomba donde te dijeron que había gasolina, ¿cierto? No vas a ir para otra. Entonces, cuando tú crees en una persona, haces lo que esa persona dice. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. La fe que no tiene obras es una fe muerta. Santiago 2:17 y 18 dice